Bienvenidos a una nueva sesión de modelado de sistemas. El día de hoy continuaremos con el concepto de función de transferencia. Aunque ya se ha trabajado con este concepto, ahora veremos qué sucede cuando tenemos ecuaciones en espacio-estado, es decir, en la forma x punto igual con ax más bu y en la salida y igual con cx más du. Recordando la definición de función de transferencia, la, la función de transferencia es una expresión matemática que se caracteriza de las relaciones de entrada-salida de sistemas lineales invariantes en el tiempo y se define como la relación de la transformada de Laplace a la transformada de la entrada como función excitadora bajo el supuesto de condiciones iniciales iguales a cero. Tradicionalmente nosotros tenemos un sistema lineal invariante en el tiempo definido como esta ecuación diferencial, donde y va a definir la salida del sistema y x la entrada del mismo. Si aplicamos la transformada de Laplace ante condiciones iniciales iguales con cero, se obtendría esta relación. Si nosotros factorizamos a y de s y x de s y las despejamos de tal manera que la relación y de s entre dx de s defina lo que es la función de transferencia, entonces esta función de transferencia va a estar asociada a este polinomio, donde b0, b1, hasta bm-1 y bm son coeficientes constantes, lo mismo que a0, a1, a n-1 y a n. Recordando que las raíces del polinomio del numerador, que sería n de s, serían los ceros del sistema, mientras que las raíces del polinomio del denominador indicarían los polos del sistema caracterizados como d, p de j. ¿Sí? Ahora, si nosotros tenemos un sistema lineal invariante en el tiempo, en la forma espacio-estado, donde x tiene n variables de estado, u, que son las entradas de control, existen m variables de entrada, y, que son las salidas, y tenemos p salidas. A es una matriz cuadrada de dimensiones n por n. B es un vector o una matriz rectangular de dimensiones n por m. C, una matriz de dimensiones p por n. Y D, esta es una D mayúscula, perdón aquí por la anotación. D es una matriz de dimensiones p por m. N y m pueden ser iguales. Recordando que si m es mayor que n, tendríamos un sistema de fase no mínima, ¿sí? Entonces aquí, si nosotros aplicamos la transformada de Laplace sobre este sistema, no importando que sea un sistema de varias variables, nosotros podemos aplicar la transformada de Laplace porque sigue siendo un sistema lineal o una ecuación lineal, donde recordando que la transformada de Laplace de una derivada, es decir, para esto de aquí, es la variable compleja s que multiplica a x de s menos condiciones iniciales. ¿Sí? Pero por definición de la transformada de Laplace, las condiciones iniciales deben ser igual con cero. Entonces, término es un vector de ceros. Y tenemos lo que es la transformada de Laplace de este lado de la ecuación. La transformada de Laplace de este lado de la ecuación es a por x de s. A es una matriz de coeficientes constantes, entonces esto es un parámetro constante que puede salir de la transformada de Laplace. Y la transformada de x es x de s. Entonces obtenemos lo que es este elemento. Por otro lado, B también es una matriz con coeficientes constantes, entonces ese término sale de la transformada de Laplace por la característica de linealidad, y U, que son las entradas externas, lo vamos a poner como U de S. Asimismo, la salida Y, la transformada de Laplace de Y, debe ser Y de S. C, que es constante, entonces la transformada de Laplace de C por X sería Cx de S, y lo mismo para la transformada de Laplace de D por U, donde D es una matriz
con coeficientes constantes, entonces su transformada debe ser d por u de s. Nosotros ya que tenemos estas dos relaciones, donde esto es 0, pues lo primero que tendríamos que hacer es despejar esta a por x de s, la pasamos hacia este lado, y tendríamos s por x de s menos a por x de s. Si factorizamos la x de s, entonces tendríamos a esta s que multiplica aquí una matriz identidad por x de s, y la vamos a estar factorizando, entonces tendríamos s por una matriz identidad de dimensiones n por n, menos esta a que pasamos hacia acá con signo negativo, entonces tendríamos menos a por x de s, entonces cuando lo factorizamos todo queda de esta forma. Eso debe ser equivalente a tener b por u de s. Pero ahora yo quiero obtener solamente a x de s. ¿Qué quiere decir? Que necesito despejar este elemento. Para despejarlo necesito obtener la inversa de esa matriz. Ya sabemos cómo es la forma de una inversa. La inversa de una matriz es la matriz adjunta de esa matriz entre el determinante de la matriz, pero ahorita solamente lo voy a expresar como la inversa. Es decir, x de s al despejarla va a ser equivalente a tener si, que es la variable compleja s, por una matriz identidad de dimensiones n por n, menos la matriz a inversa, que multiplica a b por u de s. Ahora la salida. Recordando que la función de transferencia es la relación de la salida respecto a la entrada. Entonces, si nosotros tenemos x de s y la sustituimos aquí, pues lo que vamos a tener es que y de s va a ser igual con c, que multiplica a x de s, que es todo este término de aquí. Entonces tendríamos c por s y menos a inversa, que multiplica a b por u de s más d u de s. Una vez que tenemos ya estos elementos aquí sobre lo que es nuestra transformada de Laplace, lo siguiente sería tener la realización en función de transferencia. Es decir, si nosotros observamos, aquí yo puedo factorizar esta u de s con esta u de s de acá, y tendría la relación de salida respecto a la entrada. Es decir, en este caso, la entrada sería u de s, donde entonces g de s, que sería la forma de la realización en función de transferencia, tendría que ser c, que multiplica a si menos la matriz a, todo eso inverso que multiplica a b más d. Generalmente en sistemas dinámicos esta d es igual con 0. ¿Sí? Es una matriz de ceros. Entonces, por lo regular lo que ustedes van a obtener como función de transferencia, o realización más bien, en la función de transferencia, sería esta ecuación, sin contemplar la d. Aquí cabe mencionar que g de s tendrá tantas funciones de transferencia como números de salidas que tiene el mismo sistema. Recordando que y es la salida y tiene p salidas. Entonces van a existir p funciones de transferencia. Además, el polinomio característico asociado a esas p funciones de transferencia va a ser el mismo para todas ellas. ¿Sí? Además, las raíces del polinomio del numerador n de s para cada función de transferencia va a determinar los ceros del sistema, mientras que las raíces del polinomio del denominador son los polos del mismo. Ahora, para que quede un poco claro lo que es este concepto, vamos a trabajar con un ejemplo. El ejemplo es de la dinámica lineal del péndulo invertido sobre el carro. Para eso tenemos nosotros contemplado lo que es
la dinámica del péndulo sobre el carro linealizada. Esto ya se hizo en la sesión anterior, donde X, que es el estado, contiene X1, X2, X3 y X4, que por el cambio de variable es la posición en X va a ser X1, la posición angular del péndulo va a ser X2, la derivada de la posición en X va a ser X3 y la derivada de la posición angular sería X4. U serían las entradas de fuerzas externas, en este caso F. En la sesión anterior ya habíamos obtenido lo que es la linealización. Entonces, para nosotros la matriz A es esta matriz que tenemos aquí, que ya se había obtenido anteriormente. La matriz B, de la misma forma. Y vamos a suponer que solamente podemos medir lo que es la posición del péndulo y la posición del carro, es decir, X1 y X2 son las únicas salidas, por lo tanto la matriz C es descrita de esta forma. Esto igual ya se explicó en la sesión anterior. Una vez que tenemos esto, hay que recordar que la forma de la realización en función de transferencia sabemos que la función de transferencia entonces es, o la realización en función de transferencia es C por SI menos A por B. ¿Sí? Ya tenemos esta forma en la realización de función de transferencia. Ahora, vamos a hacer esto con la ayuda de MATLAB para poder hacerlo de una forma más rápida, ya que hay que recordar que es una matriz de 4×4. Entonces tendríamos que sacar una matriz inversa de 4×4, que es algo un poco laborioso de hacer. Por lo tanto, nos vamos a apoyar en la herramienta de MATLAB. De aquí, entonces, este es el programa que habíamos hecho la ocasión anterior para obtener lo que es la dinámica lineal del sistema péndulo sobre el carro, donde la matriz A va a ser en la forma que tenemos aquí. Entonces lo que voy a hacer es copiarla y pegarla, porque aquí no nos va a dejar hacer la operación directamente el MATLAB, ya que como ocupamos variables simbólicas nos marcaría errores si ocupamos la matriz A tal cual la habíamos obtenido. Pero entonces la dejamos en esta forma. Y de la misma forma, la matriz B. La ponemos directamente en el programa. Definimos quién es la matriz C, donde para nosotros C solamente tenemos contemplado a X1 y X2. Y volvemos a compilar para ver cómo nos queda la forma de la dinámica lineal. Ya tenemos la matriz A, tenemos la matriz B y la matriz C. Definimos quién es D. D, pues por lo regular es 0, entonces ponemos lo que es D. Ahora sí, ponemos que nuestra función de transferencia va a ser igual. Nosotros necesitamos sacar la transformada de Laplace, ¿no? Entonces, aquí no lo vamos a hacer porque ya tenemos la forma que nos describe la realización en función de transferencia, que es esto de aquí. Y vamos a ocupar directamente esta relación. Entonces, sabemos que la forma de la función de transferencia es C, que multiplica a la matriz inversa de S, pero entonces como necesitamos la variable compleja S, la voy a poner en las variables simbólicas S. Entonces S, que multiplica a la matriz identidad
de dimensiones n por n. En este caso, n es igual a 4. Entonces, una matriz identidad de dimensiones 4 menos la matriz A que multiplica a B. Compilamos y vemos la forma de la función de transferencia. ¿Sí? Aquí está ya nuestra función de transferencia del sistema. Recuerden que tenemos dos salidas, por lo tanto se generan dos funciones de transferencia. La primera que tenemos aquí es una de las funciones de transferencia asociadas al sistema y la segunda es esta de aquí. Ahora lo que voy a hacer es copiar cada una de estas, las pego y bueno, no me redujo lo que es cada uno de los términos, pero esta es una forma de obtener la función de transferencia. Otra forma de obtener la función de transferencia es con el comando de MATLAB. Voy a tener aquí nuevamente función de transferencia. Va a ser igual. De hecho, tenemos que generar un numerador y un denominador. Entonces, este va a ser igual al espacio de estado, SS, hacia, es decir, 2 o 2, función de transferencia, transfer function. Y los parámetros es la matriz A, la matriz B, la matriz C y la matriz D. Compilamos y nos tiene que generar dos numeradores y un denominador. Y aquí tenemos los resultados de MATLAB. El numerador, tenemos dos numeradores, recordando cómo es la estructura de una función de transferencia para MATLAB. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5 elementos, que quiere decir que aquí tenemos s a la cuarta por 0, s cúbica por 0, 3.2645 por s cuadrada, 0 por s y la constante en menos 65.4359. Ese es el numerador de la primera función de transferencia. El numerador de la segunda función de transferencia es 0 por s cuarta, 0 por s cúbica, menos 6.6703 por s cuadrada, 0 por s y constante en 0. El denominador, tenemos s cuarta, 0 en s cúbica, menos 31.4092 s cuadrada, 0 por s y la constante en 0. ¿Sí? Es decir, las dos funciones de transferencia que se lograron obtener mediante lo que es la representación en MATLAB es GDS tiene dos elementos. El primero, y recordando cómo es la forma de la función de transferencia, entonces es 3.2645 que multiplica la variable compleja s menos 65.4359 entre s cuarta menos 31.4092 s cuadrada. Esa es la primera función de transferencia. La segunda función de transferencia es menos 6.6703 entre
el mismo polinomio característico que sabemos que es s cuarta menos 31.4092 s cuadrada. ¿Sí? Y tenemos las dos funciones de transferencia. Pero ahora de aquí se puede hacer cierto análisis. El análisis que podemos hacer es verificar quiénes son los ceros y quiénes son los polos. Entonces, las raíces del numerador en la posición 1 a ver, déjenme checar quién es el numerador en la posición 1. Es que es 0. El numerador, las raíces del numerador, no me va a dejar ponerlo así tal cual. Voy a copiar el primer numerador. Entonces las raíces, el numerador 1 es este vector. El numerador 2 es este vector. Entonces las raíces del numerador 1 son los polos de los ceros, perdón, de la primera función de transferencia. Y tenemos dos ceros. Las raíces del numerador 2, que están en 0, se me hace un poco extraño que estén en 0 las raíces del numerador 2, porque tenemos este elemento. Ah, no, sí son 0, porque tenemos menos 6.6703 s cuadrada. ¿Sí? Entonces, si esto es igual con 0, las raíces son 0. Y por último, las raíces del denominador serían los polos. Tenemos dos polos en el origen y dos polos repetidos, uno en el semiplano derecho del plano complejo y en el otro en el semiplano izquierdo. Como tenemos un polo en el semiplano derecho del plano complejo, podemos decir que el sistema sería inestable. ¿Sí? Entonces, ya tenemos las características del mismo sistema. Y con eso terminaríamos lo que es el análisis en función de transferencia de un sistema lineal invariante en el tiempo en su forma en espacio-estado. Pero cabe recordar que el orden de la función de transferencia coincide con el grado del polinomio característico del denominador de ds. En nuestro caso era un polinomio de cuarto grado y el orden de la función de transferencia es 4. El sistema es de orden mínimo si hay cancelación entre polos y ceros. En este caso no hubo ese aspecto, entonces no es un sistema de orden mínimo. Y una función de transferencia es propia si el orden del numerador es menor o igual al del denominador. En este caso no fue. Entonces es una función estrictamente propia. Y el efecto de un cero en el semiplano derecho nos diría que tenemos un sistema de fase no mínima. En nuestro caso, si tenemos un sistema de fase no mínima para la primera función de transferencia. ¿Sí? Y con esto podemos concluir lo que es la sesión del día de hoy. Pues agradezco mucho el tiempo prestado a esta presentación y continuaremos en la siguiente clase con el análisis de este tipo de sistemas. Gracias.